nuestros corazones sean, Señor, pues henchidos con tu presencia, mi Señor y Dios. Padre, en tus manos ponemos este culto, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro bendito y amado Salvador, ahora y para siempre. Amén. Aleluya. En esta mañana, hermanos, vamos a cantar el coro 160 de nuestros himnarios nuevos. Dice el coro: venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros. ¿Y cuántos vienen, hermanos, en esta hora también con ese corazón sincero para alabar a Dios? Aleluya. Vamos a cantar, hermanos, con gozo este hermoso coro: venimos ante ti, Señor. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 119 y vamos a leer del verso 105 al 102. Vamos a leer, hermanos, de manera alternada este salmo, estos versos de este salmo. Los hermanos, todos mis hermanos de mi derecha, ¿sí? Todos mis hermanos van a leer, hermanos, el verso 105 y el primero. Nosotros, los de la izquierda, leemos el siguiente y al final, hermanos, el 112, nos unimos todos a leer este verso. Principia nuestros hermanos de mi derecha. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy yo en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está
en continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me olvidé de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Una vez más el último verso, hermanos. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Aleluya. Bueno, cantamos nuevamente nuestro coro 160. Venimos ante ti, Señor. Y se preparan, hermanos, para participar con sus textos. Hace 8 días dejamos una tarea, ¿verdad? Textos que estén relacionados con la Biblia, ¿sí? Así de que, hermanos, espero que haya muchos textos. Bueno, los hay, ¿verdad? Sí, los hay. Lo que pasa es que a veces no nos los aprendemos, ¿verdad? Pero espero que en esta ocasión todos participen. Cantamos nuevamente nuestro coro. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno que todos te adoren. Aleluya, gloria sea nuestro Dios. Bueno, hermanos, Aleluya, gloria a Dios. nuestros textos, ¿verdad? A ver quién va a ser el primero, hermanos, en decir su texto. Amén, dice la palabra de Dios en Salmo 119, 33 y 34. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Aleluya, gloria sea nuestro Dios. ¿Algún otro hermano, hermana? Amén, gloria sea nuestro Dios. Hermana Lourdes. Hermano, sí. Mateo, es diferente. El pan. Amén, gloria a Dios. Bueno, así está escrito, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, ¿verdad?, que sale de la boca de Dios. Aleluya. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Otro texto, hermanos, ¿no? Hermanos de la Biblia, de la Biblia. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues lo acabamos de leer, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cantamos, hermanos, la segunda parte de nuestro coro, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, solo tú eres digno que todos te adoren, ¿sí? Así es de que lo cantamos y, hermanos, seguimos haciendo memoria de nuestros textos para que ustedes puedan también, hermanos, participar en esta, pues, ¿qué diré?, ocasión con nuestros textos. Cantamos. Tú
hermano Paulino, ¿verdad? A ver si nos puede decir un texto también. Está buscando a nuestro hermano. Bueno, hermano Lourdes, mientras usted gana su texto. Amén. Bienaventurados. Fíjese, hermanos, lo que dice este texto. Bendecidos, ¿sí? Privilegiados somos al oír la palabra del Señor y guardarla. Porque si la oímos, pero no la guardamos, pues, hermanos, se pierde la bendición. Pero si la guardamos, esa bendición permanece con nosotros. Aleluya, en nosotros, ¿sí? ¿Algún otro hermano o hermana? ¿Ya no hay textos, hermanos, de la palabra del Señor? Deuteronomio 30:14 dice, porque muy cerca está de ti mi palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Amén. Muy cerca está de ti, ¿verdad? Mi palabra, en tu corazón, para que la cumplas. Así que, hermanos, es a Dios damos, porque en verdad el Señor nos concede pues esta grande bendición a través de su palabra, ¿sí? Bueno, ¿algún otro? ¿Ya no? ¿Ya no hay, hermana Marta? Aleluya. Bueno, van empatadas dos hermanas, 2 y 2, ¿verdad? A ver, un desempate y bueno, a lo mejor haya un premio, ¿verdad? Hermanos, hermano Aquilino, un texto de la palabra del Señor que nos hable de la Biblia. Bueno, es un texto, ¿verdad?, que está en la Biblia, pero gracias, hermano, qué bueno, ¿verdad?, porque ese es el sentir de nuestro hermano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así es, hermano, sí. Palabra fiel, dijo el apóstol Pablo, y digna de ser recibida por todos, ¿sí? Es fiel y digna, hermanos, de ser recibida por todos. En que en verdad, hermanos, nosotros somos pecadores, decía el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y hermanos, efectivamente, como lo acabo de mencionar, desde bendición, hermanos, para nosotros ha sido, sigue siendo, seguirá siendo, hermanos, de bendición la palabra de Dios para nosotros, porque en ella encontramos, hermanos, la fortaleza de nuestra vida, el consuelo en nuestras angustias, la esperanza, hermanos, en aquellas cosas que, bueno, pues nuestra esperanza está en Cristo, ¿verdad? El Señor prometió venir por nosotros, nuestra esperanza está, hermanos, precisamente en Cristo Jesús. Y todo esto lo encontramos, hermanos, en la palabra del Señor. Ahora sí, mi hermano Paulino, adelante, hermano. Amén, gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, esa es la palabra de Dios. Dice un coro de los niños como martillo, ¿verdad? Que parte la roca en dos. Bueno, hermanos, pero vamos a invitar ahora en esta ocasión a los pequeños, ¿verdad? Mientras nuestras hermanas se preparan con un texto más para que desempaten, serán 2 y 2, ¿verdad? Bueno, pues por un lado la experiencia, ¿verdad? Con años, con la otra la ímpetu de juventud, ¿verdad? No, hombre, pues vamos a ver, ¿verdad? Así que hermanos, pues estamos en el mes de la Biblia, ¿sí? Hoy celebramos en este mes de manera muy especial el día de la Biblia. Y voy a invitar a todos los pequeños, ¿sí? A Sabdiel, a Kevin, a ya Keren, Anita, ¿verdad? Todos los niños, los que están allá atrás, se me olvidan sus nombres, los invitamos que se acerquen para que vengan junto con nuestra hermana Marta y puedan cantar también o decir sus textos en esta ocasión. Porque de hoy en adelante, hermanos, nuestros niños ya van a participar con los textos, ¿verdad? Con su participación aquí en el templo y después saldrán para, cuando nuestra hermana lo indique, para que allá los atiendan de manera muy especial a los pequeños. Aleluya, a ver.
al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda y mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2:20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2:20. Dios los bendiga a todos los niños. Aleluya. Hermanos, bueno, los niños, ¿verdad? Les ha tocado participar. Van a estar pendientes los niños cuando, en unos momentos más para que salgan allá donde nuestra hermana los atiende de manera muy especial a todos ustedes. Vamos a cantar, hermanos, ahora el coro Encontré en la Biblia Sagrada, ¿sí? Y mis hermanos que no han dicho su texto, si gustan decirlo después de que entonemos este coro, con toda libertad lo pueden decir, porque en verdad, hermanos, hemos encontrado en la Biblia, ¿verdad?, grande bendición para nosotros. Y bueno, encontramos, ¿verdad?, promesas hermosas para nuestra vida, promesas, hermanos, que son fieles y verdaderas, y que, hermanos, en ellas está apoyada nuestra fe. Así de que, bueno, cantamos nuestro coro. Encontré en la Biblia Sagrada una luz, sí, una luz. Encontré en la Biblia Sagrada una luz, sí, una luz. Y esa luz era Jesús, el dueño de mi corazón. Y esa luz era Jesús, encontré en la Biblia Sagrada una luz, sí, una luz. Encontré en la Biblia Sagrada una luz, sí, una luz. Y esa luz era Jesús, el dueño de mi Aleluya, gloria sean los Dios. Tomen asiento, hermanos. Y bueno, la oportunidad sigue abierta, ¿verdad?, para el que quiera, hermanos, participar en esta hora también, pues expresando un texto. Adelante, hermano. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y en tu corazón guarda mis mandamientos. ¿Cómo no hemos de guardarlos, hermanos? Si acabamos de entonar, encontré en la Biblia Sagrada una luz.
Y esa luz era Jesús, es Jesús. Hermanos, si viene a nuestra mente las palabras que el Señor Jesucristo expresó estando en la tierra: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Aleluya. Así de que, hermanos, pues es de grande bendición tener, hermanos, el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Algún hermano que tenga algún otro texto o hermana? ¿No? Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, sí. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien al estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Hasta que el día esclarezca, hermanos. El nuevo día que está por llegar, hermanos, cuando aparezca Cristo en los cielos. Empieza el nuevo día, hermanos. La nueva etapa para el cristiano que ha sido fiel, que se guardó fiel, hermanos, que guardó en su corazón la palabra del Señor, hermanos. Por eso dice este verso que nuestra hermana menciona: hasta que el lucero de la mañana aparezca. Hermanos, guardemos pues los estatutos de nuestro Dios. Esforcémonos, hermanos, por conservarlos, no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón, de tal manera que esos mandatos, esos estatutos, los pongamos por obra, hermanos. Y entonces, hermanos, llegará el momento en que el lucero de la mañana vendrá. Cristo Jesús viene por los suyos, y entonces, hermanos, se iniciará una nueva etapa, hermanos, una vida nueva que no tendrá fin, hermanos, una vida eterna. Aleluya. Bueno, hermanos, damos gracias a Dios. Cantamos nuevamente nuestro coro. Encontré en la Biblia Sagrada una luz, sí, una luz, y esa luz era Jesús. Hermanos, hemos encontrado grande bendición a través de la palabra del Señor. La semana pasada, el jueves, ¿verdad? Decíamos que hemos encontrado el camino de salvación. Y hermanos, y es necesario que nosotros, en verdad, hermanos, valoremos la riqueza que encontramos en la palabra de Dios, y que de tal manera que nosotros haya el deseo firme de leer, hermanos, las palabras del Señor, las sagradas escrituras, para ser sabios, hermanos, y de vivirla, para, hermanos, de creerla, dice, para ser salvos, y de vivirla, hermanos, para ser santos. Hagamos nuestra oración. Padre bendito que estás en los cielos, en esta mañana, mi Dios, te damos gracias, porque efectivamente, Señor, a través de tu palabra hemos encontrado la mayor, más grande riqueza de nuestra vida, Señor, aquí en la tierra. Porque ciertamente es una riqueza que no caduca, Señor. Es una riqueza, Señor, que permanece para siempre, mi
riqueza terrenal, Señor, muchas veces, Señor, se acaba, muchas veces se pierde, Señor, y se agota, Señor, pero la riqueza espiritual que encontramos en tu palabra es una riqueza, Señor, de la vida eterna, Señor. Te ruego, pues, mi Señor y Dios, permite que en verdad cada uno de los que estamos presentes, Señor, podamos en verdad amar tu palabra con todo nuestro corazón, de tal manera, Señor, que nos propongamos junto con nuestra familia, Señor, estudiar, leer tu palabra para alcanzar la sabiduría, Señor, para alcanzar la vida eterna, Señor. También, Señor, es necesario no solo leerla, sino creerla para ser salvos, Señor, para tener, Señor, la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados, Señor, porque el sacrificio que tú hiciste, Señor, y que está escrito en tu palabra, Señor, es un sacrificio, Señor, que nos concede perdón, Señor, que nos concede, Señor, justificación, que nos concede reconciliación contigo, Padre eterno. Por lo tanto, mi Señor y Dios, te ruego que tú nos ayudes para vivir conforme a tu palabra, de tal manera, Señor, que nuestra vida pueda alcanzar ese nivel de santidad que tú demandas de nosotros, Señor. Pues tu palabra dice: sin santidad nadie verá tu rostro, Señor. Por lo tanto, Señor, te rogamos, Señor, concédenos pues tu gracia, tu ayuda, Señor, para vivir, Señor, tu palabra demanda de nosotros, como quieres que vivamos, Señor, y que para ello nos has dado, Señor, el conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, te doy en esta hora por esta bendición, por este privilegio que tú nos concedes, mi Señor. Gracias, mi Dios, te doy con todo nuestro corazón, porque, Señor, tú estás con nosotros, mi Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo, tu Hijo muy amado, ahora y para siempre. Amén. Aleluya. Gloria sea nuestro Dios. Vamos a entonar, hermanos, un último coro de esta ocasión. Y bueno, pero quedó pendiente ya no está nuestra hermana, sí está hasta allá. ¿Alguno está tres, tu hermana? De la palabra de Dios. Bueno, dice mi hermana, y ya no va a decir otro texto. Así que, hermana Tella, aquí está el otro sobre, que era el premio del desempate, ¿verdad? Es que hoy tuvimos un concurso. Bueno, hermano, van a seguir los concursos durante este mes. Bueno, a lo mejor los premios van a ser sorpresa, ¿verdad? Hoy fue de una forma. Y aquí 8 días serán otro tipo de premios. Y hermanos, pero esperamos el premio mayor. Aleluya. Cuando Cristo venga, hermanos, es un premio mayor, hermanos, el mejor de todos, lo que usted se pueda imaginar, hermanos. Así es que esforcémonos, porque hemos encontrado, hermanos, en la palabra del Señor, ¿verdad? Pues una luz, dice el coro, que es Jesús. Pero vamos a cantar ahora el coro que dice: bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús, hermanos. Cantemos pues, hermanos, con gozo en nuestro corazón este hermoso coro: bellas palabras de vida. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi vida, dan fortaleza, salud. Bellas
hermanos, nuestro coro. Sí, voy a pedir a mi hermano para que él pase a recoger la ofrenda, hermanos. Y después, hermanos, de cantar nuestro coro, recoger nuestra ofrenda, pues vamos, hermanos, a hacer la oración para escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Cantamos nuestra ofrenda. Bellas palabras de vida, las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi vida, dan fortaleza, salud. Bellas palabras de vida, resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había yo escuchado. Bellas palabras que nunca en la vida había yo escuchado. Padre bendito que estás en los cielos, en esta mañana, mi Señor y Dios, te damos gracias, Señor, porque en verdad, Señor, la palabra tuya es hermosa, Señor, es maravillosa, Señor. Es una palabra que da vida, Señor, que vivifica el alma, Señor. Una palabra, Señor, que nos llena de gozo, que nos llena de paz, Señor, y que nos da, Señor, seguridad también, que nos da, Señor, esperanza, Señor. Por lo tanto, en esta hora, Señor, te damos gracias porque a través de estos momentos nos has concedido, Señor, alabar y bendecir tu santo y bendito nombre, Señor. Pero ahora ha llegado el momento también, Señor, de escuchar la palabra tuya, Señor, la cual, Señor, siempre trae una enseñanza para nuestra vida y sobre todo una bendición para nuestra alma, Señor. Te ruego, pues, mi Señor y Dios, que abras nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender la palabra tuya, Señor, de tal manera, Señor, que no solo quede grabada en nuestro corazón, sino quede grabada, en nuestra alma, en nuestra mente, sino quede grabado en nuestro corazón, Señor. Te ruego, Señor, que uses la vida de mi hermano que va a exponer ahora tu palabra, Señor, y que junto con él, Señor, seamos edificados y confortados, Señor, con tu bendita palabra. Padre, en tus manos benditas está este momento. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos que tu bendición sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén. Aleluya. Ahora nuestro hermanos, Martín, para exponer la palabra del Señor. Paz de Dios, hermanos. Así puestos de pies, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Hebreos, la cita que leyó nuestro hermano Paulino, Hebreos 4:12, y ese pasaje, hermanos, es el que con la ayuda del Señor vamos a considerar en esta mañana. Vamos a reflexionar sobre este pasaje, hermanos. Hebreos capítulo 4, del versículo 12, únicamente el versículo 12. Amén, aleluya. ¿Ya tienen lista la cita, hermano? Aleluya, gloria a Dios. Dice así de esta manera, hermanos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén, aleluya. Pueden tomar su lugar, hermanos. Y en esta mañana, hermanos, lleva como título nuestro tema, la Biblia, espada de dos filos. Ese es el tema en esta mañana, basado precisamente en este versículo que acabamos de leer, hermanos. Y bueno,
nuestro hermano nos hacía unas preguntas en la mañana relacionadas al, pues a algún texto, ¿verdad? Nos preguntaba algún texto. Y voy a permitirme también hacer unas preguntas, hermanos. Quiero preguntarles algo relacionado precisamente a la palabra de Dios. Son preguntas conocidas. Y hermanos, es pues de alguna manera con la intención, hermanos, de que pues estemos participando. A veces es normal, ¿verdad?, que por el cansancio pues de la semana, a veces el sueño luego nos llega a ganar estando en el templo. A mí me pasa también. Yo creo que es algo normal, no es. Y por eso es que yo creo que también es bueno participar, tal vez con alguna cita, leyendo alguna cita, contestando alguna pregunta, hermanos, para que estemos atentos, hermanos, a precisamente a este hermoso libro, hermano, que es la palabra de Dios. Es lo que Dios tiene, lo que Dios quiere hablar y tratar con cada uno de nosotros, hermanos. Decimos que nuestro tema, hermanos, es la Biblia, espada de dos filos, ¿verdad? Y ya leímos en el libro de Hebreos, su capítulo 4, el versículo 12. Hermanos, de esta fila, ¿cuántos testamentos está dividida la palabra de Dios, la Biblia? En 2 testamentos. Digo que son preguntas muy sencillas, no se preocupen, hermanos. Hermanos, de esta fila de mi mano derecha, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? O bueno, si se saben los libros del Nuevo Testamento, no. O si saben todos en general, los libros en general, también no hay problema. Hermanos, no se trata, ¿verdad?, de evidenciar a nadie. Esa no es la finalidad, sino de que, hermanos, de alguna manera repasemos, pues muy por encima, ¿verdad?, la Biblia que es con la que venimos todos los días que venimos a la casa de Dios. Esta sabemos muy bien que es nuestra arma, la arma en donde nos da a nosotros, ¿verdad?, nos alimenta, con la que nos podemos defender, a través de la cual nos fortalece nuestro Dios. Y es importante también conocer esa arma. Bueno, mis hermanos de esta fila, a lo mejor ellos sí saben cuántos libros tiene el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, no, es el Nuevo Testamento, tiene 39. Y el Antiguo Testamento tiene 27 libros. Ok, entonces yo me equivoqué, hermanos. Le digo que estamos aprendiendo todos estamos aprendiendo aquí. Entonces, el Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Entonces nuestra hermana estaba correcto. Queda un total, hermanos, de 66 libros en total. 66 libros son los que encontramos en la palabra de Dios. Y hermanos, no sé si alguien sepa, bueno, yo el hecho, hermanos, de estar mencionando todos estos datos, igual que ustedes, yo también estuve estudiando, investigando. No es que yo sepa todas estas cosas, pues uno tiene que estar también investigando, ¿verdad? Y juntamente estamos aprendiendo de este libro maravilloso que es la palabra de Dios. No sé, hermanos, si alguien sepa en cuántos idiomas fue escrita la palabra de Dios. En 3 idiomas, por ahí alguien mencionó. Ok. Bueno, no sé si sepan cuáles idiomas fueron. Uno de ellos es griego, arameo, y el otro ese es como que el principal, el hebreo. El hebreo. En esos 3 idiomas, hermanos,
está escrita la palabra de Dios, en hebreo, en griego y en arameo. Entonces, hermanos, decimos que nuestra Biblia está dividida en dos partes, el Nuevo y el Antiguo Testamento, o el Antiguo y el Nuevo Testamento, y que juntos, ¿verdad?, forman 66 libros en total. Y fue escrita, hermanos, en esos tres idiomas. ¿Cuáles dijimos que eran? El griego, el arameo y el hebreo. En esos tres idiomas está escrita la palabra de Dios. Y, hermanos, aproximadamente fueron 40 escritores, aproximadamente fueron 40 personas las que yo puse escritores, porque no precisamente son autores ellos, ¿verdad? Ellos, de alguna manera, Dios los usó para que escribiesen la palabra de Dios. Y aproximadamente son 40 personas, ¿verdad?, las que escribieron este libro maravilloso, hermanos. No es el tema, hermanos, no solamente va a ser de pura información, hermanos. Es como la introducción, esta parte, para que de alguna manera tengamos presente, hermanos, pues muy por encima, ¿verdad?, lo que contiene, ¿verdad?, lo que muchas veces traemos en nuestras manos cuando venimos a la casa de Dios. Yo quiero, hermanos, que traigan a memoria un libro con el que fueron ustedes a la escuela, cuando fueron a la escuela, ya sea en la primaria, en la secundaria. Hablemos de la primaria, un libro que ustedes recuerden de la primaria. Sí, hay muchos libros, pero yo quiero que ustedes solamente se lo imaginen. El libro que ustedes se les venga a su mente. Y piensen ahora tal vez en sus padres. Tal vez para nosotros pues serían nuestros abuelos, ¿verdad? Tal vez en algunos casos no tuvieron la oportunidad, ¿verdad? Pero los que sí, imaginen ese libro, la diferencia que pueda haber de ese libro, del de sus padres, al libro de ustedes. Háblese de cualquier materia, ¿verdad? Y si comparamos ese libro, ¿verdad?, en el que sus padres o uno mismo aprendió cuando fue a la escuela, lo pudiésemos comparar, hermanos, ahora con los libros actuales, con los libros que usan nuestros hijos en el kinder, como es en mi caso, en el caso de muchos tal vez la primaria, la secundaria, tal vez la universidad. Hay mucha diferencia ya en la manera, en la forma en la que ahora se enseña, en la manera en la que ahora aprenden nuestros hijos. ¿Sí están, hermanos, de acuerdo con eso? Yo me he dado cuenta que hay mucha diferencia en el sistema ahora, desde los libros hasta en la manera en la que enseñan en las escuelas. Ha cambiado la manera. Y, hermanos, este libro que aparece en la imagen que veíamos, este libro, hermanos, la palabra de Dios. Y eso de que menciono yo, hermanos, que hay cambios, es porque las personas, ¿verdad?, de ese tiempo, tal vez de nuestros abuelos o de nuestros padres, es muy diferente la manera en la que pensaban a la manera en la que ahora se piensa actualmente. Nuestros hijos, tal vez, o si los maestros, hablamos de los maestros actuales, va cambiando la manera, ¿verdad?, de pensar, y por lo tanto va cambiando la manera de enseñar, de poder compartir esa enseñanza. Y, hermanos, hace un momento mencionaba que aproximadamente son 40 escritores, porque autor, hermanos, no sé si alguien pudiera decirme quién es el autor de la palabra de Dios. Sí, como bien nuestras hermanas contestaban, Dios
nuestro hermano el Espíritu Santo, es correcto. Es una sola persona, hermanos, el autor de este libro maravilloso que es la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, esas 40 personas, ¿verdad?, que mencionamos que son las que Dios usó para que escribiesen, fueron, entre muchos de ellos, fueron profetas, fueron reyes, fueron personas sabias, personas sencillas, personas del campo, pescadores, doctores también aparecen en la palabra de Dios, personas que estaban presas y muchas más personas de diferentes, ahora decimos así, ¿verdad?, niveles en su conocimiento o en su posición en la que se encontraban. Pero hermanos, yo lo que quiero mencionar, hermanos, que todo desde el principio, hermanos, hasta el final tiene una coherencia perfecta, que todo, hermanos, tiene una hilación perfecta, que todo tiene un orden, hermanos. Este es un libro maravilloso y perfecto. Y como dice el versículo, hermanos, que leíamos, es un libro que tiene vida. Lo acabamos de leer, hermanos, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es un libro, hermanos, que tiene vida. Las palabras que podemos leer, las palabras que podemos encontrar, y tal vez sea el mismo texto y lo podemos leer después, y después lo volvemos a leer, siempre nos hablan de una manera diferente a nuestra vida, dependiendo a veces de la situación en la que nos encontramos muchas veces. Por eso este libro, hermanos, yo sé que ustedes han experimentado esto también, cuando ustedes se acercan a la palabra de Dios y la han abierto en alguna necesidad, en alguna prueba, en alguna lucha que estén pasando, o simplemente por sentir el deseo de leer la palabra de Dios. Y aunque ha sido el mismo versículo, hermanos, es diferente la manera en la que ustedes reciben esa palabra, porque es una palabra vida, tiene vida, hermanos, este libro. Aleluya, gloria a Dios. Y decimos, hermanos, entonces, todo este libro como si apareciera una línea, como si tuviera una línea conductora este libro, en la cual, hermanos, no hay contradicciones en la palabra de Dios. Todo hila de una manera tan perfecta, tan exacta, tan precisa. Y decimos, hermanos, y es porque hubo un autor, que es el Espíritu Santo. Y les voy a invitar, hermanos, a que mi hermano Lido, si puede leer la palabra de Dios. En segunda de Pedro, hermano, capítulo 1, el versículo 19 al 21. Segunda de Pedro, su capítulo 1, del versículo 19 al 21, hermano, y usted puede seguirlo con su vista, hermano. Ponga atención a lo que dice la palabra de Dios. Pongamos atención. 1, versículo 19 y 21. Amén, aleluya. Dice este hermoso versículo, hermanos, tenemos la palabra, dice, profética, más segura
No hay ninguna otra, hermanos. Esta es la palabra profética más segura que pudiésemos tener en nuestras manos. Y decía en la parte final, y que todo lo que aquellas personas santas escribieron, ¿verdad?, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ninguna es de interpretación privada o traída por voluntad humana, sino que todos, hermanos, los que escribieron la palabra de Dios fueron inspirados, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Y decimos entonces que ese es el autor, ¿verdad? Es el autor, y Cristo Jesús, hermanos, es el centro de inspiración de este hermoso libro, el Señor Jesucristo. Pero, hermanos, desde el principio hasta el fin hubo un objetivo. Desde el Padre Celestial, el Señor Jesucristo, que siempre fue el hombre, hermanos, siempre fuimos nosotros. Siempre Él buscó y ha buscado y lo seguirá haciendo, hermanos, la manera de poder acercarnos a Él cuando a veces sin darnos cuenta nos alejamos, de levantarnos cuando a veces nos caemos, de sostenernos, ¿verdad?, cuando nos sentimos tal vez débiles o que flaqueamos. Es el objetivo, hermanos, de este hermoso libro, el de poder alimentar tu espíritu, hermano, el de poder alimentar mi espíritu. Y, hermano, yo quiero que usted lo vea, la palabra de Dios, que la vea usted de esa manera, que no precisamente fueron palabras o escritos que fueron para algún rey, por mencionar algún nombre, ¿verdad?, para el rey David o el rey Saúl o algún profeta o de los discípulos que vemos en el libro de Hechos, sino que, hermano, tú te lo hagas personal. La Biblia, la palabra de Dios, que es como si fuera algo que Dios ha escrito para ti, como si fuera algo muy íntimo, hermano, con lo que tú puedes de alguna manera ir conociendo, ¿verdad?, a ese Dios vivo, a ese Dios maravilloso, a ese Dios amoroso. Y dice nuestro versículo, hermanos, en el que está basado nuestro tema, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra, cuando menciona, ¿verdad?, que la palabra de Dios es viva, se refiere, hermanos, precisamente a lo que estábamos mencionando, que proviene, hermanos, de un Dios que es vivo, que es un Dios vivo y que está impregnada, hermanos, la palabra de Dios de su misma vida, de Dios mismo. Por lo tanto, hermanos, eso es lo que imparte cuando nosotros la leemos, y más cuando nosotros la creemos. Y aún más, ¿verdad, hermanos?, cuando con la ayuda de Dios podemos empezar a practicar lo que podemos leer en la palabra de Dios, nos imparte vida. Dice también este hermoso versículo que es eficaz. La palabra eficaz, hermanos, se refiere a que tiene la virtud de producir el efecto deseado. A eso se refiere la palabra eficaz, eficacia, que tiene esa virtud, esa cualidad de producir el efecto deseado. Y relacionándolo, hermanos, a lo que dice la palabra de Dios, que es viva y eficaz, se refiere, hermanos, a que cumple de una manera poderosa y de una manera fiel los propósitos de Dios. Y esto, hermanos, se refiere o implica que no es en forma muchas veces de nuestras expectativas, que no es muchas veces la manera en la que tal vez esperábamos, y no porque Dios se haya equivocado, sino porque a veces nosotros, hermanos, a veces no llegamos a entender, ¿verdad?, a comprender en ese momento muchas veces el porqué de las cosas. Pero Dios, que es perfecto y que no se equivoca, Él tiene un propósito maravilloso para la vida de cada uno de nosotros, y eso se refiere cuando menciona que es eficaz, que va a cumplir, hermanos, ese propósito
de una manera poderosa y de una manera fiel el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. También menciona, ¿verdad?, este hermoso pasaje, este versículo que es cortante y que penetra. Y este aspecto, hermanos, implica también que incluso en ocasiones, ¿verdad?, se pudiera llegar a sentir dolor en su carácter incisivo, es decir, cuando entra, ¿verdad?, cuando va cortando, cuando va penetrando, ¿verdad?, la palabra de Dios en nuestras vidas, pero que es, hermanos, la única espada, hermanos, que puede llegar a donde ninguna espada humana puede, que es al alma del hombre. La palabra de Dios, hermanos, puede llegar a esa parte exacta que necesitamos. Le voy a invitar a mi hermano Eliseo, si puede leer en el libro de Apocalipsis 2:12, y mi hermana Alicia, el mismo de Apocalipsis, capítulo 1:16. Amén, aleluya, gloria a Dios. Apocalipsis 2:12. Hasta ahí, hermano. Hasta ahí, gracias. Apocalipsis 1:16. Amén, aleluya. Ahí nos hace mención, hermanos, ¿verdad?, de esa espada, ¿verdad?, de dos filos. Dice, y si se dan cuenta en todos los versículos, en el versículo también que leemos menciona una espada, pero menciona ese aspecto de dos filos, dice. Y bueno, más adelante vamos a ver a qué se refiere este aspecto. Pero mencionábamos, hermanos, que este aspecto que se refiere a que es cortante, decíamos que puede llegar a donde ninguna espada humana puede, que es el alma. A veces hay personas, hermanos, tal vez en el mundo o conocidos tal vez de algunos de nosotros, que van a veces incluso con psicólogos, ¿verdad?, pensando necesitar tal vez alguna orientación, sintiendo la necesidad de que alguien los pueda entender, de que alguien les pueda orientar, les ayude a sobrellevar tal vez algún problema. Pero, hermanos, la palabra de Dios es la mejor arma, hermanos, la mejor manera, es lo mejor, la que nos puede entender de una manera exacta, la que puede comprender nuestras necesidades, nuestros problemas, y de donde podemos recibir el mejor de los apoyos, la mejor ayuda, es a través, hermanos, de la palabra de Dios. Dice también más adelante, relacionado a las coyunturas y los tuétanos. Todos conocemos cuál es la parte de verdad de las coyunturas y los tuétanos en nuestro cuerpo. Es donde va la unión, ¿verdad?, de los huesos. Son esas partes, ¿verdad?, donde están las coyunturas y los tuétanos. Y, hermanos, eso relacionado
al versículo que leemos, tiene relación, hermanos, con lo que es exacto, que es preciso. La palabra de Dios es precisa. Es lo que mencionábamos hace un momento. Y que puede llegar, ¿verdad?, a esa parte física o moral del hombre, a donde no existe, hermanos, ninguna medicina, no existe ninguna ciencia que pueda lograrlo. Solamente es la palabra de Dios que tiene esa virtud, como decíamos, ese poder maravilloso para poder entendernos y para poder ayudarnos, hermanos, a la vida de cada uno de nosotros. También vemos, hermanos, aquí la imagen relacionada a la espada, y desde luego la palabra espada, ¿verdad? Y voy a repartir unas citas, hermanos, para que me ayuden a darle lectura a estas citas. Le voy a invitar a mi hermana Imelda, si nos puede apoyar con la cita de segunda de Timoteo 3, 16, 17, a nuestra hermana Malena en el libro de Juan 17, 17, a nuestro hermano Lido en el libro de Romanos 10, 17, a nuestro hermano Paulino en el libro de Mateo 4, 4, nuestra hermana Griselda en el libro de Hebreos 4, 12, 13, y por último a nuestra hermana que está allá atrás, se me escapa, Micaela, perdón, hermana, en el libro de los Salmos 119, el versículo 11. Por favor, hermanos. Y dice esta imagen, bueno, a ver si nuestros hermanos la pueden poner, relacionado a la espada. La de usted, hermano, fue Hebreos 4, 12 y 13. Capítulo 4, versículos 12 y 13. Y acá, hermanos, podemos ver a un lado que va a aparecer la palabra espada. Y estos textos, hermanos, que yo les di, están relacionados. No es el significado de cada palabra, simplemente, hermanos, es para tener una relación, ¿verdad? Ir mencionando todo lo que la palabra de Dios, porque la espada, hermanos, sí tenemos presente eso, que se está hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando decimos espada, estamos hablando que es la palabra de Dios, así lo dice la misma Biblia. Y entonces, hermanos, vamos a relacionar cada letra, hermanos, precisamente con los versículos que se acabaron de repartir, y para que de alguna manera, hermanos, vayamos no tan solo oyendo, ¿verdad?, sino viendo la imagen, los textos, y con la ayuda del Señor podamos ir aprendiendo, reteniendo en nuestro corazón, ¿verdad?, la hermosa palabra de Dios. En el primer aspecto relacionado a la se refiere, hermanos, que la palabra de Dios nos equipa, nos da todo lo que necesitamos. Le voy a invitar a mi hermana que le di la primera cita, que le dé lectura. Sí, 3, 16, 17. Enteramente dice, preparado para toda buena obra. Esa es una de las cosas que hace, ¿verdad?, en nuestras vidas la palabra de Dios. Otro aspecto relacionado a la nos santifica, hermanos. A través de la palabra de Dios, hermanos, la misma Biblia, ¿verdad?, nos va limpiando, porque es en donde podemos darnos cuenta de las cosas que hay que corregir en nuestras vidas, ¿verdad? Todos tenemos cosas que corregir en nuestras vidas, cosas que ir cambiando con la ayuda del Señor, y es a través de la palabra de Dios como vamos
santificando, ¿verdad?, nuestras vidas, vamos limpiándonos. La segunda cita, hermano, Juan 17:17. Amén, aleluya. Dice, santifícanos en tu verdad. ¿Por qué? Porque tu palabra, dice, es verdad. En tercer aspecto relacionado a la letra P, Él produce algo maravilloso, hermanos. Este libro, hermanos, produce algo en nuestras vidas. Nuestro hermano Lido es el que tiene esta cita, ¿va, hermano Lido? Amén. Dice que así, una vez más, hermano. Amén. Cuando oímos la palabra de Dios, hermanos, lo acabo de leer nuestro hermano, ¿qué produce en nosotros? ¿Por allá mencionaron algo, hermana? No. Bueno, sí, hermano, está bien, pero a lo que leyó ahorita nuestro hermano, dice que produce fe. Produce muchas cosas, hermano. Sí, o sea, nuestra hermana está bien, produce muchas cosas hermosas la palabra de Dios en nuestras vidas, pero a lo que mencionó ahorita nuestro hermano produce fe. Porque a través de la fe es como podemos, hermanos, creer este libro. Y después produce el gozo, ¿verdad? Viene la salvación y muchas más cosas. Pero si no tenemos fe, hermanos, en este libro, eso es una barrera, eso es un estorbo. Y eso es algo, hermanos, que la misma palabra de Dios, esa misma espada, hermanos, produce en la vida de cada uno de nosotros, la fe. También otro aspecto, hermanos, relacionado con la letra A, alimenta, hermanos, la vida de cada uno de nosotros. Nuestro hermano que le tocó la pasaje de Mateo 4:4, a nuestro hermano Paulino. Amén, aleluya. Dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Y no, hermanos, no se refiere a que no tengamos precisamente que comer, ¿verdad? O sea, que no vamos a comer, hablando físicamente o materialmente, sino, hermanos, se está refiriendo al aspecto espiritual. Se refiere al aspecto espiritual, que esa manera, la palabra de Dios, hermanos, es la que alimenta nuestro espíritu, que finalmente, hermanos, es lo más importante, nuestro espíritu. Este cuerpo, de todos modos, aunque por mucho que nos cuidemos, ¿verdad?, por mucho que nos alimentemos muy bien, y aunque seamos jóvenes, a veces no tiene mucho que ver. Yo me he dado cuenta que las personas, nuestros padres, nuestros abuelos eran personas mucho más fuertes que nosotros. Ahora nosotros venimos como que más, decimos, ¿verdad?, usamos esa palabra, como que más sencillos, más. Y por mucho a veces que nos cuidemos, a veces que nos alimentemos, no tenemos ya la misma resistencia que nuestros padres o que nuestros abuelos. Pero lo que realmente importa, hermanos, que alimentemos es nuestro espíritu. Que lo alimentemos, hermanos, de la palabra de Dios. Todos los días que alimentemos a nuestro espíritu, así sea nada más, tal vez 5 minutos, tal vez no pude hoy más, pero mañana tal vez sí, tal vez mañana sean 10, 15 minutos o tal vez más tiempo, pero que empecemos nosotros, hermanos, ese hermoso hábito de alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. También es otro aspecto, hermanos, y ese es en versículo que leíamos en Hebreos. Él discierne nuestras vidas.
Amén, aleluya. Dice que no hay cosa creada, ¿verdad?, que esté, ¿qué?, encubierta, que se pueda esconder, hermanos. No hay, dice la palabra de Dios, cosa creada. No hay nada, hermanos, que se pueda esconder de la palabra de Dios. Y si lo hablamos de manera más personal, hermanos, en mi vida, por eso menciona ahí la palabra, esa palabra, ese calificativo de estamos desnudos delante de nuestro Dios. Es decir, hermanos, que Él nos conoce realmente lo que estamos pensando, realmente lo que estamos sintiendo, incluso en este momento, lo que nosotros estamos sintiendo, lo que nosotros estamos anhelando. ¿Qué es lo que más estoy anhelando en este momento? Tal vez realmente estamos pensando en nuestras actividades del día de mañana, en nuestro trabajo del día de mañana. Él conoce realmente lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, y por esa razón, hermanos, Él nos entiende de una manera perfecta. Tiene esa virtud la palabra de Dios, hermanos, de poder entendernos. El último aspecto, hermanos, relacionado con la letra A, nos ayuda. En todo tiempo, hermanos, podemos encontrar ayuda en la palabra de Dios. Y nuestra hermana, para leer el último pasaje. Amén, aleluya. En mi corazón dice, Salmo 119:11. Sí, en mi corazón dice, he guardado tus dichos. Es decir, hermanos, hace un momento también en la alabanza leía a algunas de nuestras hermanas, el de Proverbios, ¿verdad?, donde decía acerca de guardar tu ley. Y este pasaje dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Es decir, hermanos, tu palabra, esa espada que es la palabra de Dios, he guardado, dice, en mi corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Porque es una manera, hermanos, no es la única manera, ¿verdad?, pero es una manera tan especial que Dios nos ha dado, con la cual nos ayuda, hermanos, para que no pequemos, ¿verdad? Para que no pequemos contra Dios. Y relacionando precisamente a la palabra espada, hermanos, habíamos mencionado hace un momento que es la única que tiene la capacidad de cortar lo más profundo del corazón y del alma de una persona, y puede entrar a través de todas, hermanos, de todas las capas de impureza o de pecado que haya en uno, y llegar, hermanos, hasta el punto donde necesita uno, donde cada quien de manera personal necesita. ¿Recuerdan, hermanos, ustedes la parábola que decía el Señor Jesús, ¿verdad?, del sembrador? En donde decía, dice que el sembrador, dice, saliendo a sembrar, dice que se le caían, ¿verdad?, unas semillas. ¿En dónde? En el camino. Y después continúa mencionando más lugares. Después sembraban en piedras, pero empieza diciendo que se le caían unas semillas, dice, en el camino. Y hermano, usted póngase a pensar, ¿cómo es un camino? No hablamos de pavimento, nada de eso. Un camino, hablando de tierra, tiene todo camino tiene lo mismo. Es duro el camino. Un camino es duro. Piensa en el camino donde entra para su casa, o en la parte de atrás donde tal vez no está pavimentado, no tiene cemento. El camino es duro porque ha sido, ¿verdad?, una y otra vez transitado, aplastado, ¿verdad? Y esa semilla, hermanos, que simboliza la palabra de Dios,
no puede entrar, no entra. Pero hermanos, este libro maravilloso, este libro hermoso, tiene esa virtud, hermanos. Tiene ese, por eso decíamos que esta palabra de Dios es poderosa, porque puede, hermanos, penetrar, puede entrar en el corazón por muchas capas de impureza que haya en su vida, de dureza. Por eso mencionaba, ¿verdad? En los apóstoles decían que era necesario ser quitado ese corazón de piedra, ¿verdad? Y poner un corazón ¿de qué? De carne. Porque a veces así está, muchas veces el corazón del hombre, un corazón duro, de piedra, en donde la palabra de Dios no tan fácil la deja entrar la persona. Pero este hermoso libro, hermanos, tiene esa virtud y va a buscar de una y de otra manera el poder entrar a la vida de cada uno de nosotros. Eso es algo, hermanos, tan maravilloso, es algo tan hermoso, hermanos. Y también menciona otro aspecto, hermanos, en nuestro pasaje. Y menciona este aspecto, que es una espada de dos, ¿qué, hermanos? De dos filos. Y este es un aspecto, hermanos, tan importante, y prácticamente pues vendría siendo otro tema, hermanos. Pero solamente voy a mencionar, hermanos, a qué se refiere este aspecto cuando menciona que la espada de Dios, que es la palabra de Dios, es como una espada de dos filos. Decíamos, hermanos, que cuando leemos la palabra de Dios es como si nos paráramos enfrente de un espejo, hermanos. Cuando usted se para enfrente de un espejo, usted se ve realmente cómo es, ¿verdad? Ahí no podemos engañarnos. Tal vez sin vernos en nuestra imaginación, tal vez podemos pensar, me veo así, estoy así. Pero cuando nos paramos realmente enfrente de un espejo, hermanos, nos vemos realmente, hermanos, cómo somos. Cuando leemos, hermanos, la palabra de Dios, teniendo ese deseo de poder verdaderamente retenerla, de poder verdaderamente aprender, cuando nosotros leemos de esa manera, hermanos, la palabra de Dios, nos muestra y nos va a mostrar realmente cómo somos en nuestro interior, hermanos, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, porque dice, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte, es condenación. Y ese, hermanos, es algo que no podemos evitar cada uno de nosotros. Y eso se refiere precisamente a una parte de la espada, a un filo de aquella espada, que por un lado, hermanos, te está condenando y te está diciendo que la paga del pecado es muerte. Pero por la gracia de Dios, hermanos, Él nos propició, ¿verdad? Un medio maravilloso que fue el Señor Jesucristo. Y entonces, hermanos, ahora la otra parte, hermanos, de esa espada, de ese filo, provoca en nosotros y causa en nosotros, hermanos, la restauración entonces en nuestras vidas. Amén, hermanos. Por una parte, hermanos, nos hace entender que necesitamos, hermanos, de Él, que somos dependientes de Él, que nosotros solos no podemos. Nos hace ver nuestros errores, hace que comprendamos, hermanos, en dónde estamos fallando, qué hay que corregir en nuestras vidas. Y por otro lado, hermanos, la otra parte, hermanos, de aquella espada, también nos da la manera, como leíamos, nos ayuda, nos prepara, nos va santificando, va produciendo en nosotros esa fe, nos va alimentando, porque nos entiende, porque nos puede discernir nuestro espíritu, y de esa manera, hermanos, nos va restaurando también, va restaurando la vida de cada uno de nosotros, hermanos.
Y yo sé que cada uno de ustedes, hermanos, ha experimentado esto en sus vidas. Y le voy a invitar a que todos juntos vamos a leer este pasaje del libro de Juan, capítulo 20, el versículo 30 y versículo 31. Juan 20, versículo 30 y versículo 31, hermanos. Amén, aleluya. Puestos de pie, hermano, vamos a leer este hermoso pasaje de la palabra de Dios. ¿Ya tiene lista la cita, hermano? Amén, aleluya. Dice de esta manera la palabra de Dios: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. El versículo 31 dice: pero estas se han escrito. Todo esto, hermanos, que podemos leer, que muchas veces podemos escuchar a través de alguna predicación, todo esto, hermanos, que está escrito en la palabra de Dios, dice que ha sido escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, que Jesús es el único medio, hermanos, que no hay otra manera de llegar al Padre Celestial, el Hijo de Dios, y para que creyendo, dice, ahí es donde entra la fe, ¿verdad?, que mencionamos hace un momento, para que creyendo, dice, tengamos, hermanos, cada uno de nosotros, usted, hermanos, tenga vida, una vida eterna, que eso es lo más importante, el objetivo que Dios tiene, hermanos, para cada uno de nosotros. ¿Puede dar un gloria a Dios, hermanos? Amén, aleluya, gloria a Dios. Antes de terminar, hermanos, yo quiero compartirles con ustedes una experiencia relacionado precisamente a la palabra de Dios. Ya de esto ya tiene pues 5 años, de esto ya tiene 5 años, en el 2016, cuando yo estaba ahí detenido en aquel lugar. El accidente a mí me pasó en el 2013, pero para el 2016, hermanos, sin mencionar lo demás, nada más enfocándome a esta experiencia relacionado, hermano, a la palabra de Dios. En el 2016, en ese año, hermanos, yo en lo personal, yo siempre lo he relacionado con esta palabra o con este calificativo. Llegó un punto en mi vida en el que yo me enfermé, pero espiritualmente, hermano. Usted, hermano, cuando se enferma físicamente, tiene deseos de trabajar, y si lo llegamos a hacer es porque la necesidad, como decimos, es muy grande, ¿verdad?, es muy fuerte, y lo llega uno a hacer, pero realmente deseos de trabajar cuando está uno enfermo, no los hay. Cuando yo me menciono eso, refiriéndome a este aspecto, cuando yo me enfermo espiritualmente, me refiero a este aspecto, que en mí, hermanos, ya no había tampoco el deseo de leer la palabra de Dios o de orar. Algo que había de alguna manera, de una y de otra manera, había pues buscado, ¿verdad?, esa forma de ir alimentando mi vida espiritual a través de la palabra de Dios. Pero llegó un punto en el que, como menciono, me enfermé yo espiritualmente, refiriéndome en ese sentido, en el que en mí, hermanos, ya no había más el deseo de leer la palabra de Dios, de orar, de buscar esta, hermanos, que es la mejor de las opciones. Y recuerdo que yo, sin saber que era pues ya la parte final, ¿verdad?, de
de aquel proceso, yo pensé que se iba a alargar todavía mucho más años. Se complicaron más las cosas, tanto afuera como adentro, estando yo ahí adentro. Ahí adentro hicieron movimientos en lo que son las celdas, estando ahí adentro, nos cambiaron de celdas. Y cuando a uno, hermano, lo cambian de una celda a otra, tiene uno que empezar, como decimos nosotros, ¿verdad?, de cero. Es decir, llegas a una celda nueva, vuelves a dormir en el piso, si bien te va, y si no hay lugar, pues duermes en el baño, y si no hay lugar en el baño, pues muchos en una hamaca, en el aire, porque ya no hay lugar. Mis hermanos, mi hermana Malena, mi hermano Esteban, tal vez sepan bien también de esto. Y es complicado, y más cuando uno se siente uno de esa manera moralmente o espiritualmente. Es complicado, hermanos, pero a mí en ese cambio de celda que me hicieron, llegué a aquella celda y como bien yo me imaginaba, no iba a haber lugar, y sí, no había lugar. Me dijeron, pues te toca dormir en el baño, no hay lugar, está todo lleno, está lleno acá, no hay espacio. Ya no hay opciones, hermanos, no hay para dónde te hagas, ahí no puedes decir, bueno, mejor mañana vengo, ¿no? Me voy a mi casa y ahorita regreso. Si te toca ahí, pues ahí duermes. Y pues ya todos se están acomodando, pues en sus, no camas, no son camas, en sus espacios donde les toca dormir. Y hubo una persona, hermanos, que tenía una cama en la parte de arriba. Ya para entonces, pues ya habían pasado casi 3 años, pues yo ya tenía algunas personas que nos conocíamos. A veces en los talleres, pues ya empezaba uno a hacer, pues, amistad, ¿verdad? Y hubo una persona que me dijo, no, dice, ven, súbete, dice, duérmete acá conmigo, dice, en la cama cabemos los dos un poco apretados, dice, pero, pues aunque apretados, pero es mucho mejor en una cama, ¿verdad? Que ya no en el piso, en el baño está mucho más incómodo. Y entonces me dio lugar, hermanos, en su cama. Y estando ahí, hermanos, yo ahí en esa celda tardé pocos días, fueron como 15 días, hermanos, no tardé más, porque para entonces, gracias a Dios, se solucionó el problema. Les menciono, yo no sabía, ¿verdad?, que ya era la parte final de ese proceso. Y recuerdo que cuando subí con él en la segunda noche, él me empezaba a preguntar, más bien yo le pregunté, porque aquella persona que me invitó o me dio espacio en su cama, él era encargado de la biblioteca. Entonces yo le preguntaba, oye, ¿no traes algún libro para leer? A nosotros nos metían desde las 6 de la tarde y hasta el otro día nos sacaban a las 7 de la mañana. Se aburría uno, no hay para dónde hacerse, estás quieto en tu solo lugar todo el tiempo, no hay otra actividad. Yo lo que muchas veces hacía, hermanos, era leer la palabra de Dios. Y lo digo para la honra y gloria de nuestro Dios. Pero en ese tiempo, hermanos, yo les menciono, yo ya no tenía el deseo de leer la palabra de Dios. Entonces yo le preguntaba a esta persona si no tenía algún libro. Como él era encargado de la biblioteca, siempre andaba cargando libros de la biblioteca en una mochila. Y yo le preguntaba, ¿no traes algún libro para leer? Me decía, no, dice, se me olvidó mi mochila, nos cerraron rápido, nos bajaron rápido y dejé mi mochila en la biblioteca. Y nos quedamos así como 2-3 minutos, bueno, pues. Y después él mismo reacciona y me dice, dice, sí tengo un libro, dice, sí tengo un libro para leer. Y hermanos, de lo que es su almohada, ¿verdad?
saca la Biblia, hermanos. Perdón, hermanos, es que recuerda uno esas cosas. Y me dice, sí tengo un libro. Y me muestra, hermanos, la palabra de Dios. Y fueron esos 15 días, hermanos, en los que, como mencionaba en el tema, ese otro filo de la palabra de Dios, que precisamente va relacionado a la restauración. Ese es el otro aspecto, hermanos, que hace la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Cuando necesitamos ser restaurados, hermanos, este arma, hermanos, es lo mejor a lo que podemos recurrir. Y hace un momento de que estamos en la alabanza, a mí se me venía aquellas palabras que expresaba el rey David cuando era perseguido por Saúl, y dice que fue al templo, ¿verdad? Y le preguntaba a los sacerdotes si no tenían alguna espada, y dice que le daban la espada de Goliat, al que él había matado tiempo atrás. Y expresaba unas palabras, hermanos, el rey David, y decía: ninguna como esta, refiriéndose, ¿verdad, hermanos?, a aquella espada. Ahora, hermanos, refiriéndonos a esta espada, hermanos, que es la palabra de Dios, no hay ninguna, hermanos, como esta. Le voy a invitar, hermano, a que se ponga de pie. Y si usted siente el deseo, hermano, de acercarse, no tanto porque yo lo invite, no tanto porque se le insista, sino se trata, hermanos, de sentir el deseo de su corazón de acercarse a la presencia de Dios. Porque, hermanos, es la palabra de Dios la que habla a nuestras vidas. Es la palabra de Dios, hermanos, la que fortalece, la que puede restaurar, la que puede ayudarle, hermano, en su necesidad a nuestras hermanas. Tal vez en aquellos momentos de soledad, nuestras hermanas que tal vez ya no tienen a sus esposos. Aquí en este libro, hermanos, podemos encontrar la compañía que necesitamos, la fortaleza que necesitamos, la restauración que pueda necesitar cada uno de nosotros, hermano. Y yo le invito, hermano, que no se quede en su lugar. Acérquese, no sea como aquella parábola que el Señor expresaba cuando dice que la semilla caía en el camino, sino que sensibilice, hermano, su corazón a la palabra de Dios, no a mis palabras, hermano, es la palabra maravillosa de nuestro Dios. Padre bendito, te damos gracias, mi Dios, por todo lo que tú nos concedes, Padre. Gracias, Padre bendito, te damos porque tú has sido bueno. Porque es, Padre Santo, a través de tu palabra, porque es, Padre bendito, a través de tu palabra como podemos entender, como podemos, Padre Santo, comprender,
¿Cómo podemos darnos cuenta, mi Dios, de nuestros errores, de las cosas, Padre, que hay que cambiar, de las cosas, Padre Santo, que hay que renovar en nuestras vidas, mi Dios? Tu palabra es la única arma, Padre Santo, que tiene ese poder. Tu palabra, Padre Santo, es la única espada que puede penetrar nuestra alma, que puede discernir, que puede corregir, que puede instruirnos en justicia. Dice tu palabra, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra, mi Dios. Gracias, Padre bendito, te estoy dando, porque tú has sido, Padre Santo, nuestra fortaleza, porque tú has sido, mi Dios, nuestro amparo. En el día, Padre Santo, de la angustia, en el día oscuro, tu palabra, Padre Santo, es la que ha venido a darnos luz. Tu palabra es la que ha venido a darnos, Padre, dirección a nuestra vida. Tu palabra, mi Dios, es la que ha venido a darnos, Padre Santo, y a trazarnos el camino perfecto, la manera correcta, Padre Santo, de acercarnos a tu presencia. Te ruego, Padre Santo, por la iglesia Lirio del Valle, que tú bendigas, Padre, a cada uno de mis hermanos, a cada una de las familias que forman esta iglesia, tal vez los que no pudieron estar, mi Dios, que tú les lleves una bendición especial a su corazón, que tú les lleves, Padre Santo, una bendición maravillosa a su corazón, Padre, y por cada uno de mis hermanos también que en su momento tal vez escuchen a través de los medios, a través del internet, del Face, que también, Padre Santo, tu bendición vaya con cada uno de ellos, Padre. Bendigas a cada uno de mis hermanos que tal vez nos escuchan, que nos están viendo, mi Dios. Bendíceles, Padre Santo, fortaléceles, que tu palabra también pueda, Padre Santo, entrar y llegar, Padre Santo, a aquella parte que ellos necesitan, aquella parte, Padre Santo, precisa, mi Dios. En tus manos, Padre Santo, ponemos nuestras vidas. En tus manos, Padre Santo, estamos. Te damos gracias porque tú has sido, Padre Santo, un Dios bueno, porque tú has sido, Padre Santo, siempre nuestra guía, nuestra luz, porque tú has sido siempre, Padre Santo, el medio y la manera, Padre Santo, tú nos las has dado a través de tu palabra, de poder, Padre, verdaderamente escuchar, de poder, Padre Santo, nos has ayudado de poder creer, y nos ayudas, Padre Santo, a poder, Padre Santo, apartarnos, Padre, de aquellas cosas que no te agraden, de aquellas cosas que no te agradan en nuestras vidas. Gracias, Padre bendito, te estamos dando por todo lo que tú nos has concedido. Bendigas, Padre, cada uno de mis hermanos. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre, Padre bendito, de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice una parte, de verdad, del pasaje, que la palabra de Dios es que parte, ¿verdad? Y si hablamos, hermanos, tenemos algo en nuestras manos y hablamos de partir, en automático, hermanos, hablamos ya de dos piezas o dos cosas que vamos a tener en nuestras manos. Y eso, hermanos, es lo que hace la palabra de Dios. Nos separa, hermanos, del pecado, de aquello que no le agrada a nuestro Dios. Eso es algo que siempre la palabra de Dios está buscando hacer en nuestras vidas. Y bueno, dejo el lugar a nuestro hermano para que él sea el que termine, hermanos. Deseo que Dios le bendiga, hermanos, y que todos juntos, hermanos, todos juntos nos esforcemos por meditar más en este hermoso libro que es la palabra de Dios, la espada, hermanos. Aleluya. Nada mejor que esta.
Vamos a cantar nuestro coro. Encontré en la Biblia Sagrada una luz, y esa luz era Jesús. Cantemos, hermanos, con gozo y con seguridad este hermoso coro que hemos entonado ya por la mañana. Encontré en la Biblia Sagrada una luz, sí, una luz. Encontré en la Biblia Sagrada sí, una luz. Y esa luz era Jesús, el dueño de mi corazón. Y esa luz era Jesús, el dueño de mi corazón. Encontré en la Biblia Sagrada una luz, sí, una luz. Encontré en la Biblia Sagrada una luz, sí, una luz. Y esa luz era Jesús, el dueño de mi corazón. Y esa luz era Jesús, el dueño de mi corazón. Aleluya. Gracias a Dios. Tomen asiento unos momentos, hermanos. Como ustedes ven, hermanos, es de grande bendición para nosotros la palabra del Señor. Y como dijo, verdad, efectivamente, David, nada mejor que esta, ¿verdad? Es la espada de dos filos. Y bueno, hoy hemos aprendido dos cosas muy importantes. Por un lado, ¿verdad?, la palabra del Señor. Bueno, ahí estaba un acróstico, espada, ¿verdad?, que tenía ciertas palabras para formar ese acróstico. La palabra la E dice nos equipa, ¿verdad? Es decir, hermanos, nos da el apoyo o las cosas que se requiere, ¿verdad? Requiere nuestra vida para estar seguros. Nos santifica, ¿verdad? Bueno, nos corrige, diríamos, ¿verdad? Pero también decía que produce fe en nosotros, ¿verdad? Y además el alimento de nuestra alma, de lo espiritual, ¿verdad? Pero también dice que discierne los pensamientos. Es decir, decía nuestro hermano, Dios lo conoce todo. Y hermanos, conoce nuestra vida. Estamos al descubierto delante de Él, hermanos. No podemos ocultar pues ninguna cosa, hermanos, ante Dios. Pero, hermanos, hay algo que me impactó. Pues todo, desde luego, su ayuda, ¿verdad? Nuestro hermano hizo mención la parte final en su estado de ánimo cuando, hermanos, estaba pues de manera incómoda en aquel lugar. Y de verdad, hermanos, la situación era muy difícil. Pero, hermanos, ahí está la última, la ayuda. Aleluya. Que, hermanos, fue efectiva, fue real. Y que, hermanos, bueno, a mi mente, nuestro hermano dio un texto, ¿verdad? Salmo 119, se me olvidó anotar el verso. 11, a donde pues se refiere, habla de la ayuda. Pero a mi mente, hermanos, me vino el texto, Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, que yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por lo tanto, hermanos, nada mejor que esta palabra, hermanos, para, desde luego, modelar nuestra vida, corregir, hermanos, nuestros errores, pero también para ayudarnos. Esos dos filos, ¿verdad? Por un lado, nos corrige, a veces, hermanos, nos exhorta, ¿verdad? Porque, bueno, es necesario, pero por el otro, hermano, la bendición, las promesas, hermanos, que son para bien de nosotros. Así es de que, hermanos, amemos pues la palabra del Señor,
Sí. Bueno, nuestro hermano. Y así que hermanos, decimos, valoremos y amemos la palabra de Dios, que es una riqueza, hermanos, de valor incalculable y que proviene de Dios y que es para bendición nuestra, hermanos, ¿sí? Así de que vamos a cantar una vez más, hermanos, el coro encontré en la Biblia Sagrada, pues hermanos, esa luz que es Cristo Jesús. Y después, hermanos, damos gracias a Dios. Vamos a cantar este coro con nuestro hermano Lido, ¿verdad? Y él mismo va a dar gracias a Dios, ¿verdad? Por el culto, por este culto en esta mañana, por la bendición de Dios que nos ha dado, ¿verdad? Recitará con nosotros el Salmo 23. Nuestro hermano Lido. Gloria a Dios. Vamos a entonar nuestro corito. Gracias al Señor por este servicio. Padre nuestro, estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, pues hemos alabado y bendecido tu santo y bendito nombre, Señor. También hemos escuchado tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz, tu palabra es poderosa, bendito Salvador. Gracias te damos, Señor. También bendice, Señor, los trabajos, Señor, de mis hermanos de esta semana, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Llévalos con bien, Señor, a sus hogares también, Señor. Todo esto te lo pedimos por tu Hijo amado, para quien es la gloria y para quien es la honra. Amén. Vamos a recitar el Salmo del Buen Pastor. Así dice la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Levante su mano derecha, hermano. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a dar los avisos en esta